Hay un instante silencioso en la vida de Sagitario que no llega con estruendo ni con señales evidentes. Durante mucho tiempo, este signo avanza impulsado por una fe inquebrantable en el mañana. Cree en los caminos abiertos, en los reencuentros imposibles, en las promesas que sobreviven a la distancia y en los sueños que pueden esperar el tiempo que sea necesario. Su naturaleza está construida sobre la expansión, sobre la confianza en que siempre existe una nueva oportunidad más allá del horizonte. Sin embargo, el universo posee lecciones reservadas incluso para los espíritus más optimistas. Llega un momento en que Sagitario descubre que algunas puertas se cierran para siempre, que ciertos ciclos no vuelven a repetirse y que existen despedidas que no tienen una segunda parte. No es una revelación fácil. Para un signo que encuentra refugio en la esperanza, aceptar la impermanencia representa una de las pruebas más profundas de su evolución espiritual. Al principio surge la resistencia. El arquero observa los restos de aquello que amó y busca caminos para recuperarlo. Intenta encontrar una explicación, una ruta alternativa o una señal que indique que el final no es definitivo. Su fuego interior se rebela contra la idea de la pérdida. Quiere creer que todo puede ser restaurado, que toda distancia puede ser recorrida y que toda ausencia puede ser vencida. Pero el tiempo, maestro invisible de todas las almas, continúa avanzando. Los días se convierten en semanas, las semanas en estaciones, y Sagitario comienza a percibir algo que antes ignoraba. Comprende que la existencia no está diseñada para conservarlo todo. Las personas cambian. Los lugares cambian. Los sueños evolucionan. Incluso las versiones de uno mismo que parecían eternas terminan desapareciendo para dar paso a otras más sabias. Es entonces cuando el arquero dirige la mirada hacia el cielo y entiende un secreto que las estrellas han susurrado desde el origen de los tiempos: la belleza de la vida no reside en su permanencia, sino en su movimiento. Las constelaciones permanecen, pero los viajeros cambian. Los caminos siguen existiendo, pero los pasos nunca son los mismos. Cuando Sagitario comprende que no todo dura para siempre, ocurre una transformación extraordinaria. Deja de aferrarse con desesperación a lo que se marcha y comienza a honrar lo que existió. Ya no lucha contra cada final como si fuera un enemigo. Aprende a verlo como una puerta hacia una nueva expansión. Esta comprensión fortalece su espíritu en lugar de debilitarlo. El fuego sagitariano madura. Pierde algo de su impulsividad juvenil y gana profundidad. Descubre que la verdadera sabiduría no consiste en evitar las despedidas, sino en atravesarlas sin perder la capacidad de amar nuevamente. Las experiencias que terminan dejan de ser heridas abiertas y se convierten en tesoros de conocimiento. Cada amistad que siguió otro rumbo, cada oportunidad que quedó atrás, cada amor que perteneció a otro capítulo de la historia pasa a formar parte de una biblioteca invisible que acompaña su viaje. Nada de lo vivido fue inútil. Nada desapareció por completo. Todo dejó una enseñanza grabada en el alma. Desde una perspectiva astrológica, esta lección conecta a Sagitario con una dimensión más elevada de su naturaleza. El signo deja de perseguir únicamente la aventura exterior y comienza a explorar territorios internos. Comprende que la expansión más importante no siempre ocurre cruzando fronteras físicas. A veces ocurre cuando se acepta una verdad difícil y se continúa avanzando con el corazón abierto. La impermanencia deja de parecer una amenaza. Se convierte en una aliada. Gracias a ella existen los nuevos comienzos. Gracias a ella el crecimiento es posible. Gracias a ella los seres humanos descubren capacidades que jamás habrían conocido si todo permaneciera inmóvil. En ese momento, Sagitario alcanza una forma superior de libertad. Ya no necesita que las circunstancias sean eternas para apreciarlas. Ya no exige garantías imposibles al destino. Aprende a disfrutar el presente con intensidad porque entiende que cada instante posee un valor irrepetible. El arquero sigue mirando hacia horizontes lejanos, pero ahora lo hace con una conciencia diferente. Sabe que algunos compañeros de viaje aparecerán solamente por un tramo del camino. Sabe que ciertas victorias brillarán durante una temporada y luego darán paso a nuevos desafíos. Sabe que incluso los capítulos más gloriosos terminarán algún día. Lejos de entristecerlo, este conocimiento vuelve más poderoso su espíritu. Cada amanecer adquiere mayor significado. Cada encuentro se vuelve más valioso. Cada sueño merece ser perseguido con más pasión porque nada está garantizado para siempre.
Así, Sagitario descubre una de las verdades más heroicas de la existencia: no es la duración de las cosas lo que determina su importancia, sino la intensidad con la que son vividas. Y cuando esa verdad finalmente se instala en su alma, el arquero deja de temer los finales. Comprende que cada conclusión es también el nacimiento de una nueva aventura escrita por las estrellas, una aventura que lo llama desde algún lugar más allá del horizonte conocido. Existe una dimensión aún más profunda en este despertar de Sagitario. No se trata únicamente de aceptar que las personas, las circunstancias o los sueños pueden terminar. La verdadera transformación aparece cuando comprende que incluso las certezas que alguna vez definieron su identidad están destinadas a evolucionar. Durante gran parte de su recorrido, Sagitario construye una imagen de sí mismo basada en ideales elevados. Se ve como un explorador, un buscador de verdades, un espíritu libre destinado a conquistar horizontes cada vez más amplios. Sin embargo, llega un momento en el que descubre que algunas de las verdades que defendió con pasión pertenecían a una etapa específica de su crecimiento. Lo que ayer parecía una convicción inquebrantable puede convertirse mañana en una enseñanza superada. Esta revelación posee una fuerza inmensa. El arquero entiende que aferrarse a antiguas versiones de sí mismo puede convertirse en una prisión tan limitante como cualquier obstáculo externo. Entonces comienza a desprenderse de viejas definiciones, de creencias heredadas y de expectativas que ya no reflejan la amplitud de su espíritu actual. Astrológicamente, este proceso representa una expansión mucho más poderosa que cualquier viaje físico. Es la expansión de la conciencia. El fuego de Sagitario deja de proyectarse únicamente hacia el mundo exterior y empieza a iluminar los rincones más profundos de su propia alma. Allí descubre que el cambio no es una amenaza contra su identidad, sino el mecanismo mediante el cual su verdadera esencia puede seguir creciendo. Por eso, cuando comprende que no todo dura para siempre, también aprende a dejar de perseguir la permanencia en sí mismo. Ya no necesita ser exactamente la misma persona que fue años atrás. Deja de medir su valor por la coherencia absoluta de cada decisión pasada. Entiende que la evolución requiere transformación y que la transformación implica despedidas invisibles. Algunas de esas despedidas son especialmente significativas. Son los adioses a sueños que alguna vez parecieron sagrados. Existen metas que acompañan a Sagitario durante años, inspirándolo a avanzar incluso en los momentos más difíciles. Pero la vida posee una sabiduría superior a la de cualquier plan individual. A veces ciertos sueños no están destinados a cumplirse porque su verdadera función era conducir al arquero hacia una dirección inesperada. Cuando llega a esta comprensión, deja de considerar los caminos abandonados como fracasos. Comienza a verlos como puentes. Cada ilusión que desapareció cumplió una misión. Cada proyecto que no prosperó lo acercó a una versión más auténtica de sí mismo. Cada puerta cerrada redirigió su energía hacia territorios que de otro modo jamás habría explorado. En esta etapa también surge una relación distinta con el tiempo. Sagitario suele mirar hacia adelante, atraído por las posibilidades futuras. Su naturaleza visionaria lo impulsa constantemente hacia lo que está por venir. Sin embargo, al aceptar que nada es eterno, aprende a reconciliarse con el instante presente. El momento actual deja de ser simplemente una estación de paso hacia una meta futura. Se convierte en un espacio sagrado. Comprende que muchos de los recuerdos más valiosos de su vida nacieron en situaciones que parecían ordinarias mientras las estaba viviendo. Entonces desarrolla una capacidad nueva, la de reconocer la grandeza de los pequeños momentos antes de que se conviertan en nostalgia. Esta sabiduría transforma su manera de relacionarse con los demás. Ya no espera que cada vínculo dure para siempre para considerarlo importante. Aprende que algunas personas llegan para acompañar una temporada específica de su viaje. Aunque sus caminos terminen separándose, el valor de lo compartido permanece intacto. Esta visión elimina gran parte del resentimiento que a veces acompaña las despedidas. El arquero deja de enfocarse en lo que perdió y comienza a agradecer lo que recibió. Descubre que la gratitud tiene el poder de convertir los finales en victorias silenciosas. Entonces emerge una fortaleza que pocos logran desarrollar. Es la capacidad de avanzar sin endurecer el corazón. Muchas almas, después de sufrir pérdidas, construyen murallas para protegerse. Sagitario, cuando alcanza su expresión más elevada, elige otro camino. Conserva la apertura, la confianza y la capacidad de creer en nuevas oportunidades. Esa es una de sus mayores conquistas espirituales.
No permitir que los finales destruyan su fe en los comienzos. Así, el arquero continúa avanzando bajo el inmenso cielo de las posibilidades. Ya no busca detener el movimiento de la vida. Ya no exige eternidad a las experiencias. Comprende que el universo entero está construido sobre ciclos, transformaciones y renacimientos. Y precisamente porque todo cambia, porque todo evoluciona y porque nada permanece inmóvil para siempre, cada nueva aventura posee un valor incalculable. Cada encuentro merece ser vivido plenamente. Cada sueño merece ser perseguido con valentía. Cada amanecer representa una oportunidad irrepetible para seguir creciendo. En esa comprensión madura y luminosa, Sagitario encuentra una libertad superior a cualquier horizonte físico, la libertad de abrazar el cambio sin miedo, de caminar junto al tiempo en lugar de combatirlo y de descubrir que, incluso cuando algo termina, el alma siempre conserva la capacidad de iniciar una nueva travesía hacia territorios aún desconocidos. Hay una enseñanza particularmente compleja que emerge cuando Sagitario acepta que no todo dura para siempre, la comprensión de que la pérdida no siempre llega en forma de ausencia. En muchas ocasiones, aquello que desaparece continúa físicamente presente, pero ya no posee la misma energía, el mismo significado o la misma conexión espiritual que tuvo en otro tiempo. Para un signo tan asociado con la búsqueda de significado, este descubrimiento resulta profundamente transformador. El arquero comprende que los finales no siempre son visibles. Existen ciclos que concluyen en silencio. Relaciones que permanecen, pero han cumplido su propósito original. Lugares que siguen existiendo, aunque ya no despiertan la misma inspiración. Sueños que todavía parecen posibles, pero que han dejado de resonar con la verdad interior del alma. En esos momentos, Sagitario enfrenta una prueba de gran magnitud. Debe distinguir entre la fidelidad a su esencia y el apego a aquello que simplemente le resulta familiar. Durante años, pudo haber permanecido unido a ciertas ideas porque le ofrecían seguridad emocional o porque representaban una parte importante de su historia. Sin embargo, la evolución exige honestidad. El universo no premia la inmovilidad disfrazada de lealtad. Cuando el fuego sagitariano alcanza una etapa más madura, desarrolla el valor necesario para reconocer cuando algo ha llegado a su final energético. No espera a que la vida derrumbe todas las estructuras a su alrededor. Aprende a escuchar las señales internas. Percibe cuando un camino ya no conduce al crecimiento y cuando una etapa ha entregado todas las lecciones que tenía reservadas. Esta capacidad representa una forma superior de sabiduría. Ya no necesita que el destino lo obligue a cambiar. Puede convertirse en un colaborador consciente de su propia transformación. Desde una perspectiva astrológica, este proceso guarda relación con una de las misiones más elevadas de Sagitario, la búsqueda permanente de una verdad cada vez más amplia. Sin embargo, esa búsqueda implica renunciar continuamente a versiones anteriores de la realidad. Cada vez que encuentra una comprensión más profunda, debe abandonar una comprensión más limitada. Por eso, el crecimiento sagitariano rara vez es cómodo. Está lleno de expansiones que exigen desprendimientos. Cada horizonte conquistado revela otro aún más lejano. Cada respuesta encontrada genera nuevas preguntas. Cada cima alcanzada permite contemplar montañas más altas. Lejos de ser una condena, esta dinámica constituye una de las mayores bendiciones del signo. Mientras otros pueden quedar atrapados en la repetición de lo conocido, Sagitario posee una vocación natural hacia la renovación. Su espíritu está diseñado para avanzar. Su alma fue moldeada para descubrir. Cuando comprende que no todo dura para siempre, deja de considerar la incertidumbre como una amenaza. Empieza a verla como el territorio donde nacen las posibilidades más extraordinarias. Entiende que los capítulos desconocidos no son espacios vacíos, sino escenarios donde todavía no se han revelado los milagros que el destino prepara. Es entonces cuando aparece una confianza más profunda que el simple optimismo. Durante mucho tiempo, Sagitario puede confiar en que las cosas saldrán bien. Pero en esta etapa aprende algo más poderoso, confiar incluso cuando no sabe cómo terminarán. Su fe deja de depender de resultados concretos y se convierte en una conexión directa con el movimiento de la vida. Esta transformación modifica radicalmente su relación con los errores del pasado. Muchas experiencias que alguna vez interpretó como equivocaciones comienzan a adquirir un significado diferente. Comprende que ciertos desvíos fueron necesarios. Que algunas decisiones aparentemente erróneas lo condujeron hacia encuentros fundamentales.
Que determinados fracasos evitaron caminos incompatibles con su verdadera evolución. La mirada del arquero se vuelve más amplia. Ya no juzga su historia únicamente por los objetivos alcanzados o perdidos. Aprende a valorar la totalidad del viaje. Descubre que incluso los momentos de confusión tuvieron una función sagrada dentro de su desarrollo. También surge una comprensión especial acerca de la abundancia. Sagitario deja de asociarla exclusivamente con la acumulación de experiencias, logros o relaciones. Comprende que la verdadera abundancia consiste en la capacidad de seguir generando significado a medida que la vida cambia. Nada puede ser retenido para siempre. Sin embargo, la capacidad de aprender, crecer y reinventarse permanece viva. Esa es la riqueza que ninguna despedida puede destruir. A medida que esta conciencia se fortalece, desaparece una antigua necesidad de controlar el ritmo de los acontecimientos. El arquero deja de exigir explicaciones inmediatas para cada cambio. Entiende que algunas respuestas llegan años después de las preguntas. Que ciertos acontecimientos revelan su propósito cuando el alma ya ha alcanzado la madurez necesaria para comprenderlos. Así se desarrolla una paciencia luminosa. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa y valiente. La capacidad de continuar avanzando mientras los misterios siguen abiertos. La capacidad de mantener la esperanza sin exigir certezas. En ese estado, Sagitario alcanza una conexión más profunda con su dimensión espiritual. Comprende que el universo no funciona como una colección de eventos aislados. Todo forma parte de una travesía mucho más extensa de lo que la mente puede percibir. Cada encuentro, cada separación, cada conquista y cada despedida participan en una narrativa mayor. Y cuando finalmente integra esta verdad, el miedo a los finales pierde gran parte de su poder. Porque descubre que el auténtico viaje nunca termina. Cambian los paisajes, cambian los compañeros de ruta, cambian los objetivos y cambian las formas. Pero el impulso sagrado que lo mueve a explorar, aprender y expandirse continúa ardiendo con la misma intensidad. Entonces el arquero avanza con una serenidad heroica. Ya no intenta detener el flujo del tiempo. Camina junto a él. Comprende que la grandeza no consiste en conservar eternamente aquello que ama, sino en poseer la valentía suficiente para honrar cada etapa, despedirse cuando corresponde y seguir cabalgando hacia horizontes donde nuevas verdades aguardan bajo la luz eterna de las estrellas. Existe un momento especialmente decisivo en la evolución de Sagitario cuando comprende que no todo dura para siempre, el instante en que deja de medir la fuerza de un vínculo por su duración y comienza a medirla por su capacidad de transformación. Hasta entonces, una parte de su naturaleza puede haber asociado el valor de una experiencia con el tiempo que permaneció presente en su vida. Sin embargo, la madurez espiritual le revela una realidad mucho más profunda. Algunas de las influencias más poderosas que marcaron su destino pudieron haber permanecido apenas una temporada. Una conversación inesperada, un encuentro aparentemente casual, una oportunidad que apareció durante unos meses o una conexión que surgió y desapareció como un cometa atravesando el cielo. Aunque breves, esas experiencias alteraron el rumbo completo de su existencia. Cuando el arquero alcanza esta comprensión, deja de lamentar tanto aquello que tuvo una duración limitada. Comienza a reconocer que el universo no calcula la importancia de las cosas mediante calendarios. Las estrellas no miden la trascendencia por la cantidad de tiempo, sino por la magnitud de la huella que una experiencia deja sobre el alma. Esta revelación cambia profundamente su relación con los recuerdos. Ya no observa el pasado como un territorio poblado por pérdidas. Empieza a verlo como una constelación de enseñanzas vivas. Cada etapa concluida se convierte en una fuente de energía que continúa actuando en silencio. Aunque ciertas personas ya no estén presentes, aunque determinados escenarios hayan desaparecido, la sabiduría obtenida permanece integrada en su carácter. Aquí emerge una de las cualidades más elevadas de Sagitario, su capacidad para otorgar significado a la experiencia. Mientras otros signos pueden quedar atrapados en la nostalgia o en la resistencia al cambio, el arquero posee una inclinación natural hacia la interpretación filosófica de la existencia. Necesita comprender qué enseñó cada acontecimiento. Necesita descubrir qué propósito oculto existía detrás de cada giro inesperado del destino. Cuando acepta que nada es permanente, esta búsqueda de significado se vuelve aún más intensa. Ya no pregunta cuánto duró algo, sino que vino a enseñarle. Ya no centra su atención en lo que terminó, sino en lo que nació dentro de él gracias a esa experiencia.
Desde una perspectiva astrológica, esta transición representa una expresión refinada de la energía de Júpiter, planeta regente de Sagitario. Júpiter no busca simplemente acumular experiencias, busca extraer sabiduría de ellas. Su verdadera expansión no consiste en poseer más cosas, sino en alcanzar una comprensión más amplia de la realidad. Por eso, cuando Sagitario atraviesa pérdidas, despedidas o transformaciones inevitables, existe una fuerza interior que eventualmente lo impulsa a seguir avanzando. No porque olvide lo ocurrido, sino porque comprende que quedarse inmóvil impediría que la lección alcanzara su significado completo. El arquero descubre entonces que la vida posee estaciones similares a las de la naturaleza. Hay épocas destinadas a sembrar, otras destinadas a crecer, otras a cosechar y otras a soltar. Ninguna de ellas es superior a las demás. Todas son necesarias. Todas participan en el equilibrio del ciclo. Esta comprensión le permite reconciliarse con una verdad que antes podía resultarle incómoda, incluso los momentos de plenitud contienen el germen de una futura transformación. Lo que hoy parece estable eventualmente cambiará. Lo que hoy florece atravesará nuevos procesos. Sin embargo, lejos de generar temor, esta certeza despierta una apreciación más profunda por el presente. Sagitario aprende a contemplar los instantes felices con una intensidad distinta. Ya no los vive desde la expectativa de que duren para siempre. Los vive desde la gratitud de saber que son únicos. Esa conciencia amplifica su capacidad de disfrutar. Cada victoria adquiere más brillo. Cada encuentro adquiere más profundidad. Cada oportunidad adquiere más valor. En este punto de su evolución también se transforma su relación con la incertidumbre. Durante mucho tiempo pudo haber intentado reducirla mediante planes, expectativas o proyecciones hacia el futuro. Pero cuando acepta la naturaleza cambiante de la existencia, comienza a desarrollar una confianza más sólida que cualquier certeza externa. Comprende que su verdadera seguridad nunca estuvo en las circunstancias. No dependía de la permanencia de las personas, de los proyectos o de los escenarios. Su auténtica fortaleza siempre residió en su capacidad para adaptarse, aprender y continuar avanzando. Ese descubrimiento marca una diferencia fundamental. Porque cuando la confianza depende de factores externos, cada cambio parece una amenaza. Pero cuando nace desde el interior, cada transformación se convierte en una oportunidad de crecimiento. Así, el espíritu sagitariano desarrolla una especie de valentía serena. Ya no necesita garantías absolutas para emprender nuevos caminos. Ya no exige promesas eternas para abrir el corazón. Ya no espera que el universo permanezca inmóvil para sentirse en paz. Comprende que la vida es movimiento. Comprende que el cambio no es una interrupción del viaje, sino el viaje mismo. Y es precisamente en esa aceptación donde encuentra una de sus mayores victorias espirituales. Porque mientras muchos luchan contra el paso del tiempo, Sagitario aprende a cabalgar junto a él. Mientras otros intentan conservar intacto lo que ya cumplió su función, el arquero aprende a bendecir lo vivido y a mirar hacia el horizonte siguiente. Allí, bajo el inmenso cielo simbólico que gobierna su destino, descubre que cada final contiene una semilla invisible. Una posibilidad aún no manifestada. Un territorio desconocido esperando ser explorado. Una verdad más amplia aguardando ser comprendida. Entonces deja de ver los finales como derrotas. Los reconoce como portales. Puertas cósmicas que lo conducen hacia versiones cada vez más sabias, más fuertes y más conscientes de sí mismo. Y en esa marcha constante, sostenida por la fe, la experiencia y el aprendizaje, encuentra una libertad que ninguna despedida puede arrebatarle, porque nace de la certeza de que el alma siempre posee nuevos horizontes por conquistar. Hay una dimensión aún más silenciosa y profunda en la comprensión sagitariana de que no todo dura para siempre, una capa de experiencia que no se revela en los grandes finales ni en las despedidas evidentes, sino en los pequeños desplazamientos internos que van cambiando el sentido de todo sin que el mundo exterior lo anuncie. En ese territorio sutil, Sagitario descubre que la impermanencia no solo afecta a las personas o a los ciclos vitales, sino también a la forma en que el alma interpreta lo que vive. En ciertos momentos de su evolución, el arquero percibe que no es el mundo el que ha cambiado primero, sino su manera de mirar. Lo que antes parecía extraordinario comienza a sentirse distinto. Lo que antes dolía con intensidad deja de pesar de la misma forma. Lo que antes inspiraba certezas absolutas se vuelve más flexible, más abierto, más complejo.
Este cambio interno es uno de los signos más claros de maduración espiritual, aunque no siempre sea fácil de reconocer, porque no tiene forma de evento concreto. Desde una perspectiva astrológica, esta transformación está ligada a la naturaleza expansiva de Sagitario, que no solo se proyecta hacia afuera, sino que también reorganiza constantemente su universo interno. La expansión no es únicamente crecimiento hacia lo desconocido, sino también la reconfiguración continua de lo conocido. Cada experiencia vivida reorganiza su sistema de valores, hasta el punto de que incluso las verdades más firmes pueden volverse relativas cuando el alma ha crecido lo suficiente. En este proceso aparece una comprensión más sutil del desapego. No se trata únicamente de soltar lo que se pierde, sino de dejar de depender emocionalmente de la permanencia como requisito para el valor. El arquero comienza a entender que hay experiencias que cumplen su función precisamente porque no se quedan. Su brevedad no es una limitación, sino parte esencial de su impacto. Como una chispa que ilumina un instante y luego desaparece, dejando una claridad que permanece mucho más allá de su duración. En ese nivel de conciencia, Sagitario deja de luchar contra la naturaleza transitoria de la vida y empieza a observarla como un lenguaje. Todo lo que aparece tiene un ritmo, una intensidad y una duración que responden a una lógica más profunda que la mente no siempre alcanza a comprender en el momento. La vida deja de parecer una sucesión de pérdidas y se convierte en una secuencia de apariciones y retiradas que mantienen en movimiento la evolución del alma. A medida que este entendimiento se consolida, surge una relación distinta con el deseo. Durante etapas anteriores, el deseo puede haber estado orientado hacia la permanencia, hacia la continuidad de lo que generaba bienestar o sentido. Pero cuando Sagitario integra la impermanencia, el deseo se transforma. Ya no busca retener, sino vivir plenamente lo que se presenta, sabiendo que su esencia no depende de su duración. Este cambio reduce la ansiedad por el futuro y al mismo tiempo intensifica la presencia en el ahora. El arquero comienza a comprender que la intensidad de la vida no depende de cuánto dura algo, sino de cuán profundamente se permite ser vivido. Un instante plenamente habitado puede tener más peso espiritual que años de experiencia superficial. Esta revelación altera su escala interna de importancia. Lo esencial deja de ser lo que permanece y pasa a ser lo que transforma. En este punto también se redefine su relación con la identidad. Sagitario deja de concebirse como una estructura fija que debe mantenerse coherente a lo largo del tiempo y comienza a reconocerse como un proceso en constante movimiento. Esto implica aceptar que algunas versiones de sí mismo también deben terminar para dar paso a otras más amplias, más conscientes o más libres. No todas las etapas de la identidad están destinadas a coexistir, algunas existen únicamente para ser superadas. Este tránsito puede generar una sensación de extrañeza interna, como si el propio ser se estuviera reorganizando sin un punto de referencia estable. Sin embargo, en la profundidad de este proceso surge una libertad nueva, porque la identidad deja de ser una prisión y se convierte en una travesía. Ya no hay una sola forma de ser Sagitario, sino múltiples expresiones que emergen según el aprendizaje de cada etapa. La aceptación de la impermanencia también transforma la forma en que el arquero se relaciona con la esperanza. En lugar de una expectativa rígida de que las cosas deben permanecer o repetirse, la esperanza se vuelve una confianza en la capacidad de la vida para renovarse constantemente. Ya no se basa en la repetición de lo conocido, sino en la posibilidad de lo desconocido. En ese estado, incluso los finales más significativos dejan de tener un carácter absoluto. Se perciben como transiciones dentro de un movimiento mayor que nunca se detiene. Lo que termina no desaparece del todo, sino que cambia de forma, de lugar o de significado dentro del tejido más amplio de la experiencia. Esta comprensión otorga a Sagitario una fortaleza que no depende de la estabilidad externa. Es una fortaleza nacida de la fluidez, de la capacidad de atravesar cambios sin perder el sentido de dirección interior. El arquero descubre que su verdadero norte no es un destino fijo, sino una actitud, la disposición constante a aprender, a expandirse y a continuar avanzando incluso cuando nada permanece igual. En ese punto, la vida deja de ser una acumulación de historias para convertirse en una corriente viva. Y Sagitario, lejos de resistirse a su movimiento, aprende a integrarse en él con una confianza profunda, sabiendo que cada cosa que llega y cada cosa que se va forma parte de una inteligencia mayor que sostiene su viaje. Hay una fase más sutil en la evolución de Sagitario cuando comprende que no todo dura para siempre, una fase en la que el aprendizaje deja de estar centrado en lo que se pierde y comienza a girar en torno a lo que se revela después de la pérdida. No es el final de las cosas lo que más lo transforma, sino el silencio que queda cuando el eco de lo vivido se disuelve.
En ese silencio, el arquero descubre una forma distinta de conocimiento, una que no depende de la experiencia directa sino de la integración profunda de lo vivido. En ese estado, Sagitario empieza a percibir que cada experiencia deja un residuo invisible, una especie de huella energética que no desaparece con el tiempo. Aunque algo haya terminado, su influencia continúa actuando en la estructura interna del alma. Esto le permite comprender que la impermanencia no implica vacío, sino transformación continua de la forma en que la vida se expresa dentro de él. Desde la perspectiva astrológica, esta etapa representa una maduración del fuego mutable de Sagitario, que deja de expandirse únicamente hacia lo externo para convertirse en un fuego alquímico. Ya no solo busca explorar el mundo, sino también transmutar lo vivido en sabiduría estable. Este cambio lo lleva a una relación más profunda con la memoria, que deja de ser un archivo de pérdidas y se convierte en un campo activo de comprensión. El arquero comienza a notar que el verdadero peso de los finales no está en lo que desaparece, sino en lo que se libera dentro de él cuando algo deja de sostenerse. Muchas veces, lo que se percibe como pérdida externa es en realidad una liberación interna de estructuras que ya no podían contener su crecimiento. Esto cambia por completo la forma en que interpreta los cierres de ciclo, porque deja de verlos como rupturas y comienza a verlos como ajustes naturales del destino. En esta comprensión más elevada, Sagitario deja de medir su vida en términos de continuidad lineal. Empieza a percibirla como una serie de capas superpuestas, donde cada etapa no elimina la anterior, sino que la integra en un nivel más amplio de conciencia. Así, incluso aquello que ya no está presente físicamente sigue existiendo como parte activa de su evolución espiritual. También se transforma su relación con la expectativa. Antes podía existir una tendencia a proyectar futuros ideales como extensiones naturales del presente, pero al integrar la impermanencia, comprende que la vida no sigue líneas predecibles. Esto no lo lleva a la desilusión, sino a una forma más refinada de apertura. La expectativa rígida se disuelve y es reemplazada por una disposición constante a lo inesperado. En este punto, el arquero desarrolla una sensibilidad especial hacia los cambios sutiles. Aprende a reconocer cuando una etapa está llegando a su punto de madurez antes de que se produzca el cierre evidente. Esta percepción no nace del miedo a perder, sino de una conexión más profunda con los ritmos internos de la vida. Empieza a comprender que todo tiene un tiempo de expansión, un tiempo de consolidación y un tiempo de liberación. Este conocimiento lo lleva a una forma distinta de valentía. Ya no es la valentía impulsiva que busca conquistar horizontes lejanos sin detenerse, sino una valentía consciente que sabe cuándo avanzar, cuándo sostener y cuándo soltar. En esa madurez, Sagitario deja de luchar contra el cambio y comienza a acompañarlo como parte natural de su camino. A medida que esta conciencia se afianza, también cambia su percepción del sentido de pertenencia. Comprende que no pertenece a las experiencias de manera permanente, sino que participa en ellas mientras forman parte de su evolución. Esta comprensión reduce la necesidad de posesión emocional y abre espacio a una conexión más libre con todo lo que vive. El arquero empieza a descubrir que la verdadera estabilidad no proviene de mantenerlo todo igual, sino de mantener la coherencia interna mientras todo lo demás cambia. Esa coherencia se convierte en su punto de apoyo más sólido, una especie de centro invisible que no depende de las circunstancias externas. Desde ese centro, la impermanencia deja de ser un elemento perturbador y se convierte en un principio organizador de la existencia. Todo lo que llega lo hace con un propósito temporal. Todo lo que se va lo hace tras haber cumplido su función dentro del tejido del destino. Nada es arbitrario, aunque no siempre sea comprensible en el momento. Este entendimiento también modifica su relación con la pérdida emocional. Lo que antes podía interpretarse como ruptura ahora se vive como tránsito. El dolor no desaparece, pero cambia de significado. Deja de ser una señal de vacío para convertirse en una señal de transformación en curso. En esa madurez, Sagitario deja de buscar la permanencia como garantía de valor. Aprende a encontrar valor en la intensidad del impacto, en la profundidad de la experiencia y en la capacidad de lo vivido para expandir su conciencia. Así, incluso los momentos más breves adquieren una dimensión eterna en términos de significado. Finalmente, el arquero comprende que la vida no le pide retener nada, sino aprender a atravesarlo todo sin perder su esencia. Y en esa comprensión se consolida una libertad que no depende de lo externo, sino de la certeza interna de que cada final es simplemente el inicio de una forma más amplia de existir dentro del mismo viaje eterno que lo impulsa a seguir avanzando bajo el mismo cielo cambiante.
Existe un matiz todavía más profundo en la comprensión sagitariana de que no todo dura para siempre, un matiz que no se revela en los grandes acontecimientos del destino, sino en la forma en que el alma aprende a convivir con lo que ya no regresa, incluso cuando nada parece haber terminado de manera definitiva. En esa zona intermedia entre la presencia y la ausencia, Sagitario descubre una verdad más compleja: hay cosas que no desaparecen del todo, pero dejan de sostener la misma forma de realidad en su interior. En ese estado, el arquero empieza a percibir que la vida no se compone únicamente de comienzos y finales, sino también de continuidades invisibles. Experiencias que han cambiado de lugar dentro de su conciencia, recuerdos que ya no duelen pero siguen enseñando, vínculos que han mutado de forma pero no de impacto. Esta comprensión lo lleva a una expansión más sofisticada de su sensibilidad, donde lo importante ya no es solo lo que ocurre, sino cómo sigue resonando dentro del alma mucho después de haber ocurrido. Desde la perspectiva astrológica, esta etapa representa una activación más refinada de la naturaleza jupiteriana. Júpiter no solo expande hacia lo externo, sino que también amplifica el significado interno de todo lo vivido. En Sagitario, esto se traduce en una capacidad creciente para integrar experiencias sin necesidad de que permanezcan físicamente presentes. El aprendizaje se convierte en un proceso continuo de destilación, donde lo esencial se separa de lo accesorio con el paso del tiempo. En este punto, el arquero comienza a comprender que la permanencia no es la única forma de estabilidad. Existe una estabilidad más profunda que surge cuando el cambio deja de percibirse como ruptura y pasa a ser entendido como continuidad de un mismo movimiento. La vida deja de fragmentarse en etapas aisladas y empieza a sentirse como una sola corriente que adopta diferentes formas sin perder su esencia. Esta visión transforma su relación con el pasado. Ya no lo observa como un territorio cerrado, sino como una dimensión activa que sigue influyendo en su presente. Cada experiencia vivida se convierte en una fuerza latente que participa en sus decisiones, incluso cuando ya no es consciente de ello. Así, el pasado deja de ser un archivo estático y se convierte en una energía viva que acompaña su evolución. A medida que esta conciencia se profundiza, Sagitario desarrolla una comprensión más sutil del desapego. Deja de asociarlo únicamente con la separación física o emocional y comienza a entenderlo como la capacidad de permitir que las cosas cambien de forma sin intentar congelarlas. El desapego deja de ser una pérdida de conexión y se transforma en una forma de respeto por el ciclo natural de todo lo que existe. En este proceso también se modifica su relación con el significado de los finales. Ya no los percibe como interrupciones absolutas, sino como puntos de reorganización interna. Lo que termina en el plano visible continúa reorganizándose en planos más profundos de la conciencia. Esto le permite atravesar las transiciones con una mayor serenidad, aunque no elimina la intensidad emocional de los cambios. El arquero descubre entonces que la vida no le exige permanecer, sino evolucionar. Y evolucionar implica aceptar que ciertas formas deben disolverse para que otras más amplias puedan emerger. Esta comprensión lo libera de la necesidad de controlar la continuidad de las cosas y lo acerca a una confianza más orgánica en el flujo de la existencia. En ese estado de mayor integración, Sagitario comienza a percibir que la verdadera pérdida no ocurre cuando algo termina, sino cuando se resiste internamente el movimiento natural de la vida. El sufrimiento no proviene del cambio en sí, sino de la tensión entre lo que fue y lo que ya está siendo. Al reconocer esto, su relación con la experiencia se vuelve más fluida y menos conflictiva. También aparece una transformación en su manera de construir significado. Antes podía buscar sentido en la permanencia de los logros, las relaciones o los caminos emprendidos. Ahora comprende que el significado no depende de la duración, sino de la profundidad con la que algo ha sido vivido. Un instante plenamente integrado puede tener más peso existencial que una larga etapa vivida de forma superficial. Esta comprensión amplía su percepción del tiempo. El pasado deja de estar detrás de él y el futuro deja de estar delante como algo distante. Todo comienza a percibirse como una red interconectada donde cada punto contiene información del resto. En esa visión, Sagitario deja de sentirse separado de sus experiencias y empieza a reconocerse como una síntesis viva de todo lo que ha atravesado. Desde ahí surge una forma más madura de esperanza. Ya no es la expectativa de que las cosas permanezcan iguales o se repitan, sino la certeza de que la vida siempre encontrará nuevas formas de expresión. Esta esperanza no depende de condiciones externas, sino de la confianza en la capacidad infinita de renovación del propio proceso vital. En ese nivel de comprensión, el arquero ya no necesita aferrarse a lo que se va ni temer lo que llega.
Su energía se orienta hacia la continuidad del movimiento, hacia la aceptación del cambio como ley fundamental de la existencia. Y en esa aceptación encuentra una libertad que no se basa en la ausencia de pérdida, sino en la capacidad de atravesarla sin perder la conexión con el sentido más amplio de su viaje. Así, Sagitario avanza con una conciencia más expandida, donde cada experiencia, incluso aquellas que han terminado hace tiempo, sigue participando en la construcción silenciosa de su destino. Porque comprende que nada vivido se extingue por completo, sino que se transforma en parte del fuego interno que lo impulsa a seguir explorando, aprendiendo y expandiéndose bajo un cielo que nunca deja de cambiar.